transformando nuestra mente. ¿Cómo nosotros podemos hacer las cosas que nos salgan bien y que todo nos prospere, todo lo que hagamos, que todo nos salga bien? La clave era meditar en su palabra cada día, como le dijo Moisés a Josué, o el pueblo a Josué. Esta palabra nunca se apartará de tu boca, como dijo el Salmo número 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, pero después más adelante dice, sino que la ley de Jehová medita día y noche, y todo lo que hace prosperará. Así que, ¿dónde está el punto clave de todo esto? Es en la mente, es la parte donde tenemos que hacer el énfasis. Es en la mente, en el pensamiento, en lo que nosotros pensamos, donde Dios tiene que hacer una obra. Yo leí algo que a mí me dejó sorprendido. Dice, Dios nos ha salvado, pero nosotros tenemos que transformar nuestra mente. Si estos somos salvos, pero nuestra mente tiene que ser transformada. Cada día tenemos que trabajar en esta mente. Y cuando Pablo está hablando a los hermanos de Efesios, les habla acerca de la mente, ora por esto y dice, pido también que sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan, para que entiendan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, cuán incomparable es la grandeza de su favor, a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Fíjese que lo que Pablo está pidiendo es que el Espíritu Santo ilumine los ojos del corazón para que sepan. Esos ojos del corazón se está refiriendo a nuestro entendimiento, a nuestra alma. Que el Espíritu pueda iluminarnos. Él revela la palabra, el Espíritu Santo inspira y el Espíritu Santo ilumina para que podamos entender lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, la clave para poder aprender a vivir correctamente la vida del Señor está en meditar la palabra. Pero, ¿cómo mantener la disciplina de la meditación? Convirtiendo esta meditación en una fuente de iluminación para todo. Para esto necesitamos transformar nuestra mente y colaborar con el Espíritu de Dios a fin de que mi mente y mi espíritu colaboren juntos en una labor sinérgica en donde mi espíritu le habla a mi entendimiento, a mi mente, y yo puedo entender lo que Dios me ha dicho. En otras palabras, cuando el apóstol pide que sean iluminados los ojos del corazón o del entendimiento para que tengamos certeza, él se está refiriendo a la mente que necesita ser iluminada y disciplinada por Dios. Ahora, esta mente que tenemos nosotros necesita del auxilio del Espíritu. Vamos a ponerlo de esta manera. Dios ha venido a nuestros corazones, hemos nacido del Espíritu. Tenemos una nueva naturaleza, pero nuestra mente necesita ser renovada continuamente. ¿Qué hace el Señor? No nos manda a decir algo, no nos deja una palabra solamente. Nos da su Espíritu Santo para que viva en nosotros. Y el Espíritu Santo se compenetra con nuestro espíritu para que el alma pueda hacer aquello que ya Dios ha determinado que hagamos. A ver si lo podemos entender. Nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. El Espíritu de Dios está junto o está ligado al espíritu nuestro. Pero el alma de nosotros se mueve entre dos mundos. Se mueve en el mundo natural, lo que yo era, lo que yo pensaba, lo que yo hacía. Y se mueve en el mundo espiritual, lo que Dios ha determinado que yo reciba. Ustedes se han dado cuenta, la Biblia dice, como parte de lo que tenemos que hacer, es como si Dios nos hubiera comprado nuestra casa,
hubiera pagado un alto precio por ella, pone un nuevo huésped, pero alguien vivía ahí adentro. Y ese alguien hay que decirle, mira, comienza a sacar todas estas cosas. Pero sácalo tú, no, eso te corresponde a ti. ¿Saben ustedes que el cambio en nuestra alma, en nuestra mente o entendimiento depende de nosotros más que de Dios? Porque ya Dios nos dio lo que nos iba a dar. Ahora dice, despojaos, quiten de vosotros, dejen de hacer esto. No hablen mentira. Recuerden cómo ustedes eran, baste ya ese tiempo. Ahora tienen ustedes que comenzar a vivir esta nueva vida espiritual y no vivir en el mundo natural. Porque el alma se mueve entre estos dos mundos y a veces el espíritu quiere hacer una cosa y el alma se resiste y nosotros tenemos que luchar contra ella. Por eso el mismo salmista que entendía esta dualidad decía, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. O sea, en otras palabras, yo como mi alma le digo, un momentito, bendice al Señor. Y uno tiene, por eso dice Pablo, que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Amados, ustedes necesitamos que nuestra alma se afinque más con el Señor, porque así debe ser nuestra alma. ¿Cuál es su estado normal? Bueno, la mente y el espíritu trabajan juntas. Y una cosa siempre está unida a la otra y hacen una unión de sinergia. Veamos cómo dice la Escritura eso. Cómo trabajan el alma y el espíritu. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? El espíritu conoce los pensamientos. Así que el espíritu y el alma están unidos. El espíritu sabe lo que el alma está pensando. El alma a veces se distrae, el espíritu tiene que agarrarla y tiene que estar trabajando con ella. Pero también dice, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Así que cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos la zarra de nuestra herencia, que es el Espíritu de Dios, el cual viene a morar en nosotros, convirtiéndonos a nosotros en su propia morada. Ahora, ¿quién conoce la mente de Dios? A ver, ¿quién conoce la mente de Dios? El Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está dentro de mí, se supone que todo lo que Dios piensa, el Espíritu lo sabe, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué no lo sé yo si Él está allá adentro? El Espíritu Santo no es mudo, ni está dentro de nosotros por estar sentado en una silla y usted tenga que decirle, Espíritu, pero revélame cosas. El problema no está en el Espíritu, el problema está en nosotros. Continuamente Dios nos está hablando. Yo no sé a cuánto le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces y yo digo, no, pero eso no puede ser. Como que tengo algo, la gente le llama a eso en el mundo presentimiento. A los creyentes no nos pasan presentimientos. A los creyentes Dios nos manda una palabra y les podemos hacer caso o no. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que usted ha sentido como el impulso de darle un abrazo a alguien y usted no se atreve? No vaya y empieza la mente a decirle, ¿cómo tú le vas a dar un abrazo a esa persona? ¿Cómo tú te le vas a acercar? ¿Tú conoces a esa señora? Y el Espíritu, ve, dale un abrazo que te estoy mandando y tú, A mí me ha pasado, yo sé que a ustedes no les pasa eso, pero son cosas que a uno le pasan y el Espíritu diciendo, pero ve que te estoy mandando. Y resulta que esa persona que estaba ahí, a quien el Espíritu le dijo, ve y dale un abrazo, sale de la reunión diciendo, ay Dios mío, yo te pedí que me diera un abrazo, Señor. Claro que sí que yo te lo quería dar, pero ¿por qué nadie me lo dio? Porque mis hijos estaban muy entretenidos pensando en... Y por más que les hablé, mira, a fulano, fulano y fulano, le dije la misma palabra y ninguno de los tres te fueron a saludar. ¿Saben lo que Dios realmente quiere que entendamos? A mí mismo me lo está trabajando.
maneja tu mente porque yo que quiero decir tantas cosas. Pero ¿sabes por qué realmente muchas de las cosas que yo quiero decirte tú no las entiendes? Porque tu mente está por un lado y tu espíritu está por otro. Así que Dios quiere darnos sabiduría, revelación, iluminación, pero esa sabiduría, revelación e iluminación, Dios la imparte a nuestro espíritu y nuestro espíritu ilumina los ojos de nuestro entendimiento o corazón, que es nuestra mente, y de esa manera podemos entender lo que Dios nos está ministrando espiritualmente, podemos entenderlo para hacerlo de manera práctica. En otras palabras, Dios te revela a ti la necesidad de una gente y de una manera práctica te dice, ve, dale un abrazo, dale una palabra, dale una bendición. Declara sobre esa persona bendición. Pero estoy en otro lado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces perdemos información que el Espíritu nos quiere impartir porque estamos muy ocupados o porque no estamos muy atentos a la voz de Dios. A veces nos están hablando cosas nuestro espíritu y nuestro espíritu está atento, pero nuestra carne es débil. Nuestro espíritu está dispuesto a escuchar, pero uno está por otro lado. Estamos en la presencia del Señor y hay gente que está en la presencia del Señor y ni cuenta se da dónde estaba. Entra y sale y lo único que dice, ¿cómo estaba el culto? Muy bueno. Y entonces uno se dice, Señor, ¿y por qué razón? Ustedes se han preguntado por qué razón usted no tiene más iluminación acerca de la palabra, más sabiduría, más entendimiento. Se lo voy a decir por qué. No porque Dios no le ha hablado, sino porque usted no ha prestado atención. Porque la mente está por otro lado. Porque tu espíritu tiene que entenderlo y tu espíritu ilumina tu mente y tu mente lo va a entender. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo es posible que yo me esté comunicando de espíritu a espíritu a través del Espíritu de Dios y tu espíritu está captando, pero tu mente está por otro lado? Me pregunto, ¿cómo puede el espíritu decirnos, óyeme lo que está diciendo? ¿Saben lo que significa iluminación? Iluminación significa explicarte más claramente lo que te están diciendo. Cuando hablamos que el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, lo que está diciendo como si el Espíritu Santo prendiera un bombillo y tú pudieras ver y decir, wow, pero sí, esto es lo que me está diciendo. Eso implica algo de entendimiento. ¿Saben que la sabiduría de Dios está para cada uno de nosotros? ¿O es que ustedes creen que ustedes tienen una cuarta parte del Espíritu, el otro tiene la mitad, el otro tiene 3/4, el otro tiene todo el Espíritu? No, el Señor nos ha dado a nosotros el Espíritu sin medidas. ¿Por qué hay gente que cuando habla la palabra usted dice, wow, pero cuánta sabiduría? Lo que usted debería preguntarse, wow, cuánta atención le prestó esa persona, esa mente al Espíritu para que el Espíritu le pudiera hablar. A veces nos contentamos con venir a oír una palabra y la oímos y mientras estamos oyendo por un lado entra. Dios quiere hablar a nuestro espíritu, pero a veces estamos en otro lugar. Una mente que está demasiado ocupada es una mente anormal. La mente es normal cuando se encuentra en reposo o descansando, no en blanco, en reposo. Por eso era que el Señor siempre decía, vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo les voy a dar descanso. Cuando una mente se halla descansando, no significa que está en blanco, ni que está por otro lado. Significa, hallo descanso en ti, Señor. ¿Por qué? Porque nuestra mente cuando está muy ocupada se llena de razonamiento, preocupaciones, ansiedades, temores y cosas por el estilo. Porque Dios nos está hablando, pero nosotros estamos ocupados en otras cosas. Y llega un momento en que uno está prestando atención y la mente está sentada como esperando, ya terminaste de hablar. Y cuando viene a ver ya se desconecta
y uno dice, ya lo perdí, ya se enganchó en otra cosa y la mente se va a otro lugar. Pero esto, hermano, implica una disciplina. Entonces, uno predica, por ejemplo, una palabra. Medite en la ley de Dios para que todo lo que haga te salga bien. Y usted sale creyendo por ahí, por la puerta, de que, wow, qué buena palabra. Cuando yo medite en la palabra de Dios, todo me va a salir bien. Pero no es tan fácil. Demanda una disciplina, porque ustedes no se imaginan cuántas veces nos preocupamos por cosas mucho antes de que ocurran. Eso es lo que significa la palabra preocuparse. Si usted toma esta palabra la divide correctamente, tiene la primera palabra que es pre, que significa antes de, y la segunda es ocuparse. En otras palabras, yo estoy aquí parado y yo empiezo, y usted me pregunta, hermano, ¿qué usted está haciendo? Bajando la escalera. Pero la escalera está allí. Sí, pero yo primero la bajo aquí. Mi hijo no ha llegado. Empezamos a lo mejor cayó preso. Tengo una clínica. Tiene el suero puesto. A lo mejor, qué sé yo. ¿A dónde? Y empezamos a hacer y empezamos a preocuparnos. Y empieza como si yo tuviera frente a un enfermo y pensando, Dios mío, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Y ahora qué hago? Pero todavía no te han dicho nada. Sí, pero tengo que prepararme. Prepararte, o sea, tú vas a bajar la escalera antes de que tú bajes la escalera. Y empezamos a preocuparnos. Y cuando viene y llega, ay, Dios mío, muchacho, tú me tenías preocupada. Esa palabra la usamos tanto, ¿verdad que sí? Me tenías preocupado. ¿Por qué? Porque antes de que tú llegaras, yo me ocupé óyeme, hasta el entierro te lo organicé. No, uno llega a hacer tantas cosas, organiza el entierro, busca la caja, llama al taxi que lo va a recoger, va al hospital, hace de todo. Y Dios no quiere esto. Amado, yo no sé si usted puede entender, por encima de lo que yo pueda decir, entender que Dios quiere que tengamos una mente en reposo. Que podamos decir, Señor, mira, en vez de estarme preocupando, yo puedo decir, Señor, esta es la hora que mi hijo no ha llegado. Yo quedé con él de que iba a llegar a tal hora. Esta es la hora que no ha llegado. Yo te agradezco porque tú le estás cuidando. ¿O acaso no es así? ¿Acaso Dios no se ocupa de nuestros hijos? ¿Acaso Él no fue que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin? Pero entonces, en vez de meditar en esa palabra, empezamos a preocuparnos y empezamos a tener problemas. Entonces después nos quejamos. ¿Y cómo te sientes ahí, hermano? Yo estoy deprimido, yo estoy preocupado, yo estoy confuso, yo tengo todo esto porque en mi mente no haya reposo, yo no sé qué hacer. Yo he pensado en 1000 cosas. Bueno, pues deja de pensar en todas esas cosas y medita en la palabra de Dios. El Espíritu de Dios te está hablando, tranquilo, reposa, yo estoy en control. Ese es el problema nuestro, que no entendemos que Dios está en control de todo. Para ayudar un poco a la mente, yo quisiera que ustedes repitan conmigo, Dios está en control de todas las cosas. A ver si por lo menos la mente, cuando oye, a lo mejor se ocupa. Segundo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si usted nada más pensar en estas dos cosas, que Dios tiene el control y que todo lo que a mí me pase va a obrar para bien, va a evitar por lo menos un 40% de las preocupaciones que usted va a tener. Porque entonces el Espíritu va a poder hablarle. Imagínense ustedes que el Espíritu Santo está continuamente hablando a nosotros. Imagínense ustedes en un momento que usted está sentado con otra gente, usted y su espíritu, para ponerlo claro. Usted está sentado en una silla, el Espíritu está en otra. Y el Espíritu Santo le habla a su espíritu, el Espíritu le presta atención, escucha todo lo que le va a decir y luego le susurra al oído con esa voz
tranquila y quieta del Espíritu Santo que bien conocemos. Pero resulta que hay una bulla, hay un ruido que está metido en mi cabeza, y ese ruido son las preocupaciones, las confusiones, la depresión, los pensamientos malos y todo eso. Y el Espíritu nos está hablando y uno como que no escucha, como que no entiende. Y después que el Espíritu termina de hablar, uno sale de ahí con la misma presión, la misma inquietud, la misma preocupación. Y después uno se pregunta, Señor, ¿y dónde estás tú? ¿Que dónde estoy yo? La pregunta es, ¿dónde está tu mente? Porque te he estado hablando continuamente. Es más, déjeme decirle algo. Dios ha preparado la iglesia para que la iglesia pueda escuchar su voz continuamente y pueda no solamente oírla, sino también hacer y llevar a cabo todo aquello que Dios le ha dado. ¿Saben lo que mucha gente se ha inventado? Que ya Dios no habla. Lo he oído muchas veces. Que usted lo que tiene que hacer es leer la Biblia. Y empiezan a usar una especie de mecanismo de tipo, ¿cómo le llamaríamos? Son de tipo intelectual, tratando de explicar las Escrituras, y le hemos quitado al creyente esa capacidad que tiene el Hijo de Dios de oír la voz de Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a escuchar al Espíritu de Dios? Muy fácil. Siéntese, caiga en ese reposo y dígale, Señor, habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo te va a prestar atención. Háblame, Señor, porque yo necesito conocer las profundidades que hay en ti. Por eso es que ustedes ven que los apóstoles cuando oraban que Dios les dé espíritu de entendimiento, que sea transformado vuestros corazones, que ustedes puedan entender y comprender con todos los santos. ¿Por qué ese afán de la oración? Por la sencilla razón de que estamos acostumbrados a que en el mundo nos distraen de todas maneras. Miren, por ejemplo, la relación entre el espíritu y la mente. Dice Pablo en 1 Corintios 14:15. ¿Qué debo hacer entonces? Orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, si yo hablase en lenguas, yo puedo hablar y los demás no me van a entender, ni yo tampoco lo voy a entender. Me voy a quedar sin saber lo que estoy hablando, a menos que no haya quien interprete lo que yo estoy diciendo. Esa es la realidad. Yo hablo en lengua, es un idioma que yo no conozco, que más que un idioma es el lenguaje del cielo. El Espíritu Santo lo habla, pero alguien puede recibir, o yo o alguien, puede recibir la interpretación, no la traducción, la interpretación, y puede decir lo que el Espíritu nos está diciendo, y todos somos bendecidos. Esta es una manera de poder entender cómo el Espíritu habla por un lado y por otro lado el entendimiento ocupa. Luego entonces el entendimiento cuando habla da una palabra que fue revelada al Espíritu. De esta manera ambos se producen una sinergia en donde lo que el Espíritu me reveló yo lo digo, los hermanos son bendecidos, y cuando el Espíritu habla a mi corazón ya yo puedo entender lo que está diciendo. Así que eso es lo que el Señor quiere transmitir a nuestra mente. Que no seas yo solamente el beneficiado, sino que todos los que me escuchan también se beneficien. Aunque yo si hablo en lenguas, yo mismo, aunque sepa que el Señor está hablando a través de mí, yo no estoy recibiendo nada en el entendimiento. Sé que Dios habló, pero no sé lo que dijo. Alguien lo interpreta o me viene la interpretación a mí también. Por supuesto, nuestro enemigo sabe dónde atacar y se une, y el trío o la trilogía demoníaca de el diablo, el mundo y la carne se alían en esa trilogía para poner en nuestra mente un campo de batalla para mantenernos preocupados, ansiosos,
demasiado ocupado o deprimido. ¿Saben lo que están haciendo con las nuevas generaciones? Y le estoy hablando a los padres. Si ustedes dejan que sus hijos se pasen más de 1 hora en un juego electrónico, lo van a perder porque su mente va a estar acostumbrada a estar entretenida y no le va a ayudar a manejar lo que es su pensamiento lógico, porque el juego lo hace todo. Usted lo único que tiene que hacer es evitar que haga esto, y lo mantiene. Algo. Esa es una técnica para crear en su mente, prácticamente la mente se queda tan vacía que el Espíritu Santo quiere hablarle: mi hijo, quiero decirte algo. Tú no puedes esperar a que yo termine de jugar. Lamentablemente, miren ustedes como la Biblia lo dice, adelantándose a los juegos electrónicos, dice: pues aunque andamos en la carne, 2 Corintios 10, 3 al 6, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que la van poniendo en nuestra mente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En otras palabras, el enemigo va construyendo fortalezas en su mente. Miren, amados, ustedes no se imaginan hasta dónde ha llegado esto. Creo que ustedes sí se lo imaginan, sí lo han visto, pero quiero que sean conscientes. Este mundo lo que quiere hacer con los creyentes es distraerlos de tal manera que cuando el Espíritu habla ni siquiera sabe de quién le está hablando su mente. Lo está poniendo de manera tal que Dios quiere decirnos: óyeme, te quiero advertir de tales cosas. Uno no le está prestando atención porque está demasiado preocupado. Ustedes tampoco, quiero que entiendan también que la cantidad de gente deprimida que hay ahora no es solamente por la situación. Usted dirá: pastores, que la situación de ahora deprime a cualquiera. En la época de Pablo, a la gente le trataban peor que como nos tratan a nosotros ahora. Y él habla de que regocijaos en el Señor siempre. Escuchen al Señor para que se regocijen. En medio de todo esto. ¿O ustedes creen que era fácil que la gente antes usaba una sandalia, tenía muchas enfermedades y ningún médico sabía cómo atenderla? Apenas hace unos años, entendimos que muchas enfermedades eran por falta de tomar jugo de limón, por falta de vitamina C, o por falta de vitamina B. Habían problemas de gente que le daba lo que llamaban el beriberi. La gente que viajaba en barco tenía mucha crisis porque tenían falta de todas esas cosas. La gente que vivía lejos del mar no sabía la falta de yodo. Todo esto el Señor ha permitido que hoy lo conozcamos. Hoy podemos tener vacunas, pero en el 1900 y pico, cuando vino en el 1910 la gripe española, los millones de personas que murieron no fueron 2 ni 3 por causa de una epidemia, porque no conocíamos nada de eso. Y usted, déjeme decírselo de esa manera: perdóneme, hermano, pero se lo estoy diciendo a usted como se lo diría un padre a un hijo. Nos están engañando. Nos están llevando de la mano y nosotros como ovejas, como corderitos estamos siendo llevados y dejando que el tiempo se nos pase. Se lo estoy diciendo por mí mismo. Tengo que aprender a disciplinarme. A partir de hoy, decida disciplinarse. Un momentito, cuando yo vea que el tiempo se me está yendo, pero yo no he leído la palabra, yo no he orado, yo no he hablado con Dios. Es poder decir: Señor, háblame, que tu siervo oye. ¿Recuerdan lo que le dijo Elías a Samuel? Dile a Dios cuando te hable: habla, Señor, que tu siervo oye. El problema es que Dios siempre está hablando. El punto es: ¿por qué el siervo no me está oyendo? Porque yo te estoy hablando al corazón continuamente, a tu espíritu. No está tan lejos, está viviendo dentro de nosotros. Piensa en lo que estás pensando. Piensa
en lo que estás pensando? ¿Cuánto tiempo tu mente se encuentra en modo reposo? ¿Cuánto tiempo? Amados, Dios quiere hablar a nuestros corazones. Dios quiere trabajar con nosotros. Una de las cosas que Dios habló a mi corazón subiendo para acá arriba es: mi pueblo no quiere entender, o espero que entienda, que yo quiero hablarle. A lo mejor, en medio de tu preocupación, Dios quiere decirte: yo estoy aquí contigo, mi hijo. Yo estoy aquí contigo, mi hijo. Que cuando uno piensa que ya todo está perdido, todavía Dios tiene una palabra: pero yo estoy aquí. Yo tengo la solución a tu conflicto. Mira, el problema es, la solución está ahí mismo. A veces no la vemos, pero está ahí. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer llamada Agar, que cuando Sara la sacó fuera de su casa, tomó al niño de ella, que se estaba muriendo por la sed, y lo puso a un lado, y ella se fue para otro lado para morirse? Y gracias a Dios que cuando Dios le habló, ella oyó y le dijo: óyeme, mi hija, ¿por qué tú estás aquí? Ve donde Sara, sométete a ella. Y eso fue la primera vez. La segunda vez fue que le dijo: mira, levanta tus ojos, ábrelos, mira un pozo de agua ahí. A veces la solución está ahí, pero no la vemos porque no prestamos atención. Amados, la Biblia dice, y con esto termino: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén.